El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estaremos desarrollando contenidos sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco, y además estaremos analizando temas sobre las finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar en este programa el tema técnica de obtención, recolección, secado y almacenaje de las plantas medicinales. Buenas tardes, Vilma. Buenas tardes, queridos oyentes. Es un placer estar nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma, agradeciendo siempre a Radio Global Coach y PNL por el espacio brindado. Como bien decías, esta tarde vamos a abordar el tema las técnicas de obtención, recolección, secado y almacenaje de las plantas medicinales. En episodios anteriores hemos venido hablando sobre las generalidades de la medicina natural, así como también la fitoterapia, que si más no recuerdan, la fitoterapia era aquella ciencia que estudia las plantas medicinales propiamente ya con un fundamento científico y clínico. Ahora bien, para que todas las plantas se vean convertidas en una forma farmacéutica, es decir, un jarabe, una crema, en un ungüento, pasan por un proceso, el cual tiene que ser bastante riguroso, en el cual se aplican diferentes controles de calidad para que la planta llegue a transformarse en sí en una forma farmacéutica. Tal como hemos venido mencionando también, la planta medicinal proporciona principios activos con una determinada actividad farmacológica, que esta va a ser utilizada para tratar diferentes enfermedades. Para tal fin, la planta se utilizará como base de extracción de principios activos o propiamente directamente de ella. Y la segunda opción, que también se basa en el empleo únicamente de aquellas partes de la planta que contienen los principios activos y que van a ser utilizados en una proporción deseada. Es muy importante el poder identificar las partes de las plantas. Por ejemplo, tenemos la raíz, que este es el órgano que se encarga de conseguir del suelo el agua y las sales minerales necesarias, es decir, el alimento para la planta. En la raíz podemos encontrar distintos componentes como alcaloides. También tenemos, por ejemplo, los bulbos, que se trata de un engrosamiento del tallo a nivel subterráneo. Aquí podemos encontrar esencias azufradas, así como también sustancias aromáticas o alcaloides. También tenemos las hojas, que en ellas se realiza la fotosíntesis, proceso que permite obtener a la planta sustancias químicas complejas a partir de sales minerales y agua. Esta parte de la planta es la encargada de elaborar la mayor parte de los principios activos, como lo son los alcaloides, los glucósidos y los taninos. Esta es la parte utilizada obviamente como droga, es decir, el principio activo. Y también tenemos las flores, que este es el órgano reproductor de la planta. En él podemos encontrar principios activos como aceites esenciales, alcaloides, pigmentos y glucósidos. Tenemos los frutos, que estos proceden de la flor y obviamente están envueltos por las semillas. Existen diferentes tipos de frutos. Tenemos los carnosos, que contienen una gran cantidad de ácidos orgánicos, azúcares y vitaminas, y también los secos, que estos van a contener
en mayor proporción lo que son los aceites esenciales. También tenemos las semillas, por ejemplo, que este es un germen de la futura planta que se acompaña de sustancias de reserva contenidas en los cotiledores. Las semillas se constituyen principalmente por aceites, glúcidos, mucílagos y lípidos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que para algunas plantas, por ejemplo, tenemos el ginseng. El ginseng, la parte de la planta que nosotros tenemos que utilizar para poder obtener los principios activos que le dan esas propiedades terapéuticas es la raíz. Pero también hay otras plantas que nosotros podemos ocupar toda la planta en sí. Es decir, va a ser lo mismo si usted, por ejemplo, ocupa el rizoma, o ocupa el fruto, o ocupa las unidades, porque en todas estas partes hay una gran cantidad de principios activos. Obviamente, aquellas plantas donde se especifica que vamos a ocupar, por ejemplo, las unidades floridas, el fruto, la raíz, el tallo, es porque ahí está la mayor concentración. Entonces, en algunos preparados farmacéuticos, en las etiquetas nosotros podemos encontrar que se detalla tal producto es a base de la hoja o que se ha utilizado en diferentes proporciones, pero teniéndose, por ejemplo, de la raíz, etc. Las drogas vegetales provienen obviamente de las plantas silvestres o las cultivadas, y cada vía de obtención viene marcada por una serie de factores. Las plantas silvestres al principio obviamente eran nuestra única fuente de plantas medicinales. Actualmente representan las 2/3 partes de las especies que se recogen. Este es un tipo de recolección propia de países tropicales que está sujeta a una suma de inconvenientes. Cuando hablamos de las plantas silvestres, son todas aquellas que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en los bosques. Hay una producción inferior, obviamente, a la demanda. Hay una gran dispersión geográfica de estas plantas. Puede haber un crecimiento irregular, como todos los cultivos están en el mismo estadio vegetativo en un determinado momento. Y también hay una gran variabilidad en su constitución química, los principios activos dependiendo de la calidad de droga que obtenemos. Y era lo que nosotros habíamos mencionado en antiguos episodios, cuando hemos venido hablando de las plantas medicinales, que uno de los inconvenientes con los cuales nosotros, los farmacéuticos, nos topamos a la hora de realizar estos controles de calidad es que la planta que nosotros hemos podido obtener, por ejemplo, de Costa Rica, a la planta que hemos podido obtener de El Salvador, no va a ser la misma. Puede ser la misma manzanilla, ¿verdad? Pero a la hora del análisis de que ha sido expuesta a un clima diferente, el método de cultivo fue diferente, por lo tanto van a cambiar ciertas características. Entonces, la metodología analítica que yo ocupé posiblemente en Costa Rica para analizar esa manzanilla no va a ser la misma que yo voy a poder ocupar aquí en El Salvador. Entonces, hace un ajuste a la metodología internamente para poder realmente corroborar que efectivamente la manzanilla de Costa Rica, la manzanilla de El Salvador, ambas cumplen con los estándares de calidad. Obviamente también otro de los factores que pueden afectar es el encarecimiento del producto, la mano de obra y el transporte, ¿verdad? Porque puede ser que haya alguna planta que tenga un mayor cultivo en un país donde propiamente el hecho de transportarla, de traerla de la India, de China, va a resultar bastante caro a que la podamos obtener, por ejemplo, en Costa Rica, pero no va a cumplir con mis expectativas de calidad. Y también el peligro de la extinción de las especies, lo que conlleva obviamente a un encarecimiento de la droga.
Aunque las desventajas son muchas, esta vía de obtención se ve justificada en el caso de las poblaciones naturales importantes, la demanda es reducida, la dificultad o imposibilidad de cultivo y la mano de obra económica. En el caso de las plantas cultivadas, pues estas son propiamente aquellas que pues, no, se planifica, se prepara el área de cultivo y esta obviamente va a tener unas mayores ventajas. Por ejemplo, la obtención de un material más homogéneo, de buena calidad y en una cantidad suficiente, la uniformidad en los cultivos, proporcionando plantas en un mismo estadio vegetativo y en un momento determinado. Y la recolección puede ser tanto mecanizada y por lo tanto puede ser a un precio más económico. La sencillez de las instalaciones de transformación que están próximas a las áreas de cultivo, esto puede suponer una reducción en el transporte de la planta y la disminución en la posibilidad de falsificaciones y adulteraciones, porque las plantas también tienen ese peligro de que puedan adulterar y pues propiamente a usted le venden algo que no cumple con los estándares de calidad. Y obviamente también hay desventajas de esas plantas cultivadas porque son plantas obtenidas que pueden resultar ser más frágiles y menos resistentes y se trata de un mercado muy variable y esto puede ocasionar obviamente pérdidas. Gracias, Vilma, muy interesante todo lo que nos has comentado como una parte introductoria de este tema. Los que solamente lo consumimos, los productos, pues desconocemos todo lo que hay detrás, ¿verdad? Detrás de ese proceso para que pueda llegar ese medicamento a nuestras manos y que pueda ser parte de la salud en un momento determinado para cada uno de nosotros. Hay algo importante y es que nos pudieses comentar cuáles son las fases que se utilizan para poder efectuar la domesticación de las plantas medicinales. Sí, José Armando, cuando nosotros hablamos de la domesticación, este es un proceso por el cual una planta silvestre pasa a ser cultivada, es decir, una planta que posiblemente solo se encontraba en un determinado país o una determinada región, pues ya la podemos importar por ejemplo, a El Salvador, pero preparamos el lugar donde esta va a ser cultivada, tratando de conservar todas las características de su origen. Entonces, este proceso puede conllevar una serie de fases, entre los cuales podemos mencionar el estudio detallado de la especie en el ámbito natural, tanto botánicamente hablando de la distribución geográfica y el clima, la recolección de las plantas y las semillas silvestres, la propagación de estas plantas y su multiplicación, la selección y mejora, así como también el estudio de los problemas fitosanitarios y estudio de la duración del cultivo, así como también la evaluación económica. Entonces, es muy interesante hacer hincapié en cuáles son las principales técnicas en la selección y en la mejora. Estas técnicas intentan mejorar la calidad de la droga, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Podemos actuar sobre dos tipos de factores. Los factores extrínsecos, que son aquellos ligados directamente al vegetal. Dentro de estos podemos incluir los factores climáticos, lluvia, temperatura, los factores edáficos como pH, salinidad, cantidad de materia orgánica, los minerales. Controlando estos factores podemos determinar propiamente la calidad de la droga. Y tenemos los factores intrínsecos, que son aquellos ligados a factores genéticos. En este caso se trata de hacer una selección de semillas o cepas interesantes. Esta selección puede ser tanto natural o artificial. En el primer caso, si es natural, no se actúa sobre el patrimonio genético de la planta, sino que se van a escoger los individuos más interesantes para poder propagarlo. Es decir, se hace un muestreo.
Y en el segundo caso se provoca obviamente una alteración directa del patrimonio genético de la planta. Gracias, Vilma, muy interesante, y como lo veníamos hablando desde el título, el tema es la recolección. ¿Qué nos pudieras hablar sobre ese proceso de recolección, de secado y de la forma de almacenar el producto? Porque como ya nos mencionabas, hay un proceso de secado, ¿verdad? Uno pudiese creer que la planta se usa tal cual se extrae, pero tú nos has mencionado ese proceso de secado de las plantas. Sí, hablando como el primer punto sería la recolección de la planta. El proceso de la recolección de la droga vegetal es prácticamente parte con la actividad farmacológica en la planta medicinal. Es determinante el valor. El contenido en principios activos, tanto cualitativamente como cuantitativamente, varía según el órgano recolectado. El estadio vegetativo de la planta, la edad e incluso el momento del día en que se realiza la recolección. Entonces, según la parte de la planta que constituye la droga, es importante tener en cuenta una serie de consideraciones muy importantes. Por ejemplo, las partes subterráneas, raíces, rizomas y tubérculos se recolectan principalmente en la primavera y otoño, justo antes de la floración, cuando el contenido del principio activo es mayor, y tras la recolección usando limpiar y cortar para secar. Las cortezas se recogen en primavera y en otoño. Se han de utilizar cuchillos de acero inoxidable o material inerte para que no se produzcan oxidaciones. En el caso de las hojas y los tallos se suelen recoger al principio de la floración. Las flores se recogen o bien en forma de capullo o más o menos eclosionadas en una planta. Las unidades floridas, parte alta de la planta, y las flores se recogen durante la floración. Los frutos en general se recolectan cuando están maduros, y en el caso de los frutos carnosos se recolectan cuando están verdes, y las semillas se recolectan cuando están maduras. En general, el proceso de la recolección se ha de hacer en tiempo seco, porque esto va a facilitar el secado posterior de la droga. Una excepción son las raíces y las cortezas, que si obviamente nosotros las recolectamos después de un periodo húmedo, son más fáciles de arrancar. Para la recolección se debe cumplir el mismo periodo de tiempo para cada especie, que corresponderá a la etapa que es la más rica, obviamente sus compuestos activos. Por otra parte, es mejor no recoger partes altas a primeras horas de la mañana ni después de la lluvia. La recolección puede ser manual, en el caso de las plantas silvestres y cultivadas, y mecánica en el caso de las plantas que son exclusivamente cultivadas. El otro proceso, luego de que ya tenemos la recolección de las plantas, pasamos a la conservación. ¿Cómo hacemos para poder conservar esta planta? La planta fresca tiene una vida muy corta. Su alto contenido acuoso favorece reacciones enzimáticas que pueden ocasionar la alteración de los principios activos. Las técnicas de conservación pretenden impedir estas reacciones y así preservar la calidad del árbol. La mayoría de las drogas se utilizan conservadas y se pueden distinguir dos métodos principales para esta conservación. Tenemos el secado y la estabilización. Una de las características que, por ejemplo, los laboratorios que producen este tipo de fármacos a base de plantas tienen que cuidar mucho la cadena de todo lo que es el transporte, la importación de estas plantas si vienen de otros países. ¿Por qué? Porque alguna alteración en ese transcurso, en el camino de poder traerlas al país, por ejemplo, pueden haber alteraciones en la temperatura, y esas alteraciones pueden afectar
bastante o poco o desencadenar algún tipo de reacción en la materia prima de las plantas medicinales. Por lo tanto, pueden, por ejemplo, humedecerse o, por ejemplo, oxidarse fácilmente. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso del secado, es para poder eliminar el contenido de agua de la droga hasta bajarlo a valores menores o iguales a un 10%. Cabe destacar que, por ejemplo, una de las pruebas que son obligatorias en los controles de calidad es el porcentaje de humedad de las plantas. Esta disminución del contenido acuoso dificulta la acción enzimática y además reduce el riesgo de la contaminación microbiana y fúngica de las plantas. Y podemos hablar de diferentes métodos de secado. Tenemos al aire libre y al sol, tenemos secado a la sombra y a cubierto, secado con aire caliente, que esto pues se coloca la droga en bandejas o cintas transportadoras que pasan por un túnel de aire caliente. Y tenemos también otros métodos, por ejemplo, estufas en vacíos, rayos infrarrojos, biofinización o criodesecación, que es una congelación mucho más rápida. A veces cuando nosotros adquirimos este tipo de materias primas, que son las plantas, nosotros podemos pedirle a nuestro proveedor que cuánto va a ser el porcentaje que va a incrementar al precio de las plantas si, por ejemplo, las sometemos a rayos infrarrojos, ¿verdad? Para poder garantizar que el porcentaje de humedad sea el más mínimo posible. Entonces, quiere decir que nosotros estamos, pues, queriendo asegurar que el secado es el óptimo. Y tenemos también la estabilización, que se produce obviamente cuando hay una desnaturalización de las enzimas, las cuales se inactivan de forma irreversible. Las enzimas que son compuestos de naturaleza proteica se eliminan por tratamiento con alcohol o calor. Y podemos distinguir dos técnicas: la estabilización con alcohol hirviendo, que se utiliza para obtener extractos alcohólicos estabilizados. Las sustancias solubles de la droga se extraen sumergiéndolas en alcohol por un determinado tiempo. Y tenemos la estabilización por calor húmedo, que podría ser por vapor de agua, que prácticamente nosotros introducimos la droga fresca en un autoclave a una temperatura que puede rondar entre 100 a 100 grados centígrados y a una alta presión. Tenemos los vapores de alcohol, que también se introduce la droga en un autoclave. Y tenemos la estabilización por calor seco, que es cuando tratamos a la droga con aire seco y caliente. Ahora bien, las enzimas pueden o necesitan temperaturas más altas para su desnaturalización. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ya del tercer paso, que sería el almacenaje, aquí podemos mencionar que hay que suprimir totalmente cualquier sustancia extraña según diferentes técnicas que pudiéramos encontrar, por ejemplo, en la farmacopea. Guardar en recipientes que protejan de la oxidación, es decir, de la luz de la humedad. Minimizar al máximo las alteraciones por factores ambientales, evitar la multiplicación de gérmenes, hongos y parásitos controlando las condiciones ambientales y controlar el tiempo de almacenamiento, evitando en general una estancia superior a un año. Gracias, Vilma. Cuéntanos un poco del control de calidad que se lleva a cabo para poder manejar esta materia prima. Pues sabemos que hay normas las cuales se aplican y eso es todo un proceso el cual ustedes como especialistas pues lo desarrollan. Cuéntanos un poco sobre esa parte del control de calidad. Sí, José Armando, una de las áreas más importantes dentro de la química y farmacia es poder garantizar que cada uno de los productos que se están comercializando cumplan con los estándares de calidad.
Entonces, todos los pasos realizados durante el procesamiento de fármacos deben ser controlados por medio de pruebas que puedan dar fe de la calidad de la materia prima y del producto final. El objetivo final es garantizar que el producto va a estar con las características necesarias para el uso adecuado. Entonces, aquí podemos encontrar que podemos realizar, por ejemplo, como entrada serían las pruebas organolépticas, la observación de la planta macro y microscópicamente hablando, la verificación de la humedad de la planta cuando ya está fresca y cuando se seca, la identificación y determinación de los principios activos o marcadores que se realizan en la planta seca y triturada para la evaluación de la evolución con el factor 1. Como habíamos mencionado, es muy importante el poder verificar que efectivamente lo que tú estás comprando sí sea el producto que tú has solicitado, porque pueden haber también adulteraciones de plantas. Determinar la cantidad de materia orgánica extraña para evaluar la eficacia del proceso de recogida, de secado y trituración para que no haya contaminación. Y la determinación de los residuos. Por ejemplo, las plantas pues obviamente pueden estar sujetas a diferentes cultivos. Una de las pruebas que se evalúa es la determinación de los metales pesados, como plomo, como arsénico, entre otros. Entonces, esta es una de las pruebas que son exigibles para poder garantizar que la planta realmente venga y cumpla estos estándares de calidad. Gracias, Dina. ¿Cuáles son las diferentes o las principales formas de preparación de esas plantas medicinales? Las plantas medicinales y obviamente pueden prepararse de diferentes formas que pueden facilitar al paciente la administración, van a aumentar la concentración de los principios activos y la conservación. Los preparados galénicos de plantas medicinales pueden ser de dos usos, tanto externo como interno. El interno obviamente se ingieren por la boca, pasan al estómago y al resto del aparato digestivo, cuando se absorben para acabar en el sistema circulatorio o bien actúan directamente en esta parte del organismo. Nosotros deseamos, por ejemplo, poder ayudar a una indicación terapéutica. Como forma de uso interno podemos encontrar las infusiones, las maceraciones, los jarabes, las tinturas. Y el uso externo que se aplican sobre la piel o mucosa sin pasar por el aparato digestivo. Aquí se pueden emplear muchas formas de preparación anteriormente que hemos venido hablando, y se ha de tener en cuenta que muchos principios activos se absorben por vía cutánea, por lo tanto pueden darse casos de reacciones de hipersensibilidad. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de cataplasmas, de ungüentos, de lociones, de polvos. Por ejemplo, entre los más utilizados, las tisanas que se obtienen por tratamiento de la droga vegetal con agua tienen una cantidad de principios activos que se pueden extraer por medio de un vehículo acuoso y son preparados principalmente de uso interno. Si por ejemplo nosotros aplicamos la maceración, que puede consistir en la extracción de los principios activos de la droga utilizando el agua, y se utiliza cuando existen principios activos que se destruyen o alteran con el calor. Y también tenemos otro tipo de preparados, por ejemplo los jugos que contienen todos los principios activos sin alterar, y se han de tomar en pequeñas dosis ya que pueden ser fuertes para estómagos delicados y se pueden diluir con agua, y muchos de ellos se pueden utilizar como base de jarabes. Los jarabes poseen soluciones acuosas concentradas de azúcares con jugos u otras partes del vegetal, y estos van a permitir enmascarar el mal sabor de algunas drogas. Pues tenemos también las tinturas, que son soluciones alcohólicas con una alta concentración de principios activos de la droga y son solubles en alcohol.
Esto se va a mantener por medio de una maceración con alcohol y a temperatura ambiente durante 2 o 3 días para luego posteriormente ya poder llamarle tintura. Y bueno, las dosis utilizadas pues prácticamente dentro de un fármaco va a depender mucho obviamente de la patología que queremos tratar, del resumen clínico de la persona, para que el médico pueda determinar cuál es la dosis adecuada para el paciente y cuál va a ser la forma farmacéutica ideal para la enfermedad que vamos a tratar. Muchas gracias, Vilma. Muy interesante todo lo que nos has explicado. Realmente es un tema bien amplio. Es un tema el cual debe conocerse para poder nosotros como consumidores estar seguros de lo que se está ingiriendo. Pero una pregunta de rigor ya para ir finalizando: ¿es seguro tomar medicamentos naturales? Sí, José Armando, es totalmente seguro. Como antes lo habíamos mencionado, la persona idónea para poder indicar un medicamento natural es el médico, ¿verdad? Entonces, tú también podrías consultar a un farmacéutico de tu confianza, pero obviamente quien te va a indicar cuál va a ser la dosis adecuada es el médico, ¿verdad? Es muy importante recalcar que una de las características que identifica los medicamentos naturales es que estos suelen tardar un poco más en dar en que pueda sentir un efecto el organismo, que ellos puedan actuar en el organismo. Y otra de las características es que una planta medicinal puede actuar en diferentes partes del cuerpo, es decir, que te puede ayudar a diferentes patologías, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta que un medicamento a base de plantas naturales es eso, es un medicamento. Por lo tanto, pueden haber efectos adversos, por lo tanto, pueden haber contraindicaciones y advertencias. Y por eso es muy importante recalcar la educación, ¿verdad?, para poder evitar el acto medical. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado en esta ocasión y los esperamos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma. Feliz tarde. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook A&H Auditors Business Consultants y en Instagram AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.